Los licántropos, u hombres lobo, han cautivado la imaginación humana a lo largo de los siglos. Desde antiguas mitologías hasta modernas representaciones en el cine y la literatura, su figura ha sido envuelta en un halo de misterio y terror. Exploraremos cómo diferentes culturas y civilizaciones han interpretado a estos seres a lo largo de la historia. Desde las leyendas griegas y nórdicas hasta las creencias indígenas, descubriremos las diferentes facetas y simbolismos asociados con los licántropos en diversas tradiciones. También examinaremos la influencia de los licántropos en la cultura popular, desde clásicos del cine hasta exitosas sagas literarias. ¿Cuáles son las representaciones más impactantes? ¿Qué nos dice esta fascinación constante por los hombres lobos sobre nuestra propia naturaleza y temores? Origen de los licántropos. El origen de los licántropos, u hombres lobo, se remonta a antiguas leyendas y mitologías que se han transmitido a lo largo de los siglos en diferentes culturas de todo el mundo. Aunque existen variaciones en las historias y creencias, hay algunos elementos comunes en el origen de los licántropos. En muchas culturas, se cree que la licantropía es una maldición o una transformación mágica que afecta a ciertas personas. En algunos relatos, se dice que los licántropos son humanos que han sido malditos o embrujados por una deidad o un ser sobrenatural. Esta maldición puede ser resultado de una transgresión o un pacto con fuerzas oscuras. Otra versión común del origen de los licántropos es la herencia familiar. En algunas creencias, se dice que la licantropía es una condición transmitida de generación en generación dentro de ciertas familias. Se cree que aquellos nacidos con la marca o el linaje de los licántropos están destinados a experimentar la transformación. En algunas mitologías, se asocia el origen de los licántropos con la influencia de la luna. Se cree que la luna llena tiene un poder especial sobre los licántropos y que su influencia desencadena la transformación de humano a lobo. Esta conexión lunar es una característica recurrente en muchas historias y representaciones de licántropos. En la mitología griega, Licaón era un rey legendario de Arcadia. Su historia se relaciona con la figura de Zeus y el castigo divino por su impiedad. Según la leyenda, era conocido por su crueldad y su falta de respeto hacia los dioses. Para poner a prueba la omnisciencia de Zeus, decidió servirle carne humana en un banquete, mezclando la carne de su propio hijo en el festín. Este acto sacrílego y abominable atrajo la ira del dios supremo. Zeus, ofendido por la impiedad de Licaón, decidió intervenir y castigarlo. En su forma humana, visitó el palacio de Licaón y pidió un lugar para descansar y ser atendido. Sin embargo, durante la estancia, Licaón tuvo la intención de asesinarlo mientras dormía. En respuesta, Zeus reveló su verdadera identidad y se enfureció por la traición de Licaón. Enfrentado a la ira divina, el rey de Arcadia fue transformado en un lobo como castigo por su acto impío. Esta transformación, conocida como licantropía, se extendió a sus 50 hijos, quienes también fueron convertidos en lobos. Después de su transformación, Licaón y sus hijos fueron condenados a vagar por la tierra como lobos, aullando y aterrorizando a la gente. La historia de Licaón y la transformación en lobo se convirtió en uno de los primeros relatos de licantropía en la mitología griega. Es importante destacar que el origen de los licántropos puede variar en diferentes culturas y tradiciones. Algunas mitologías los consideran como seres malévolos, mientras que en otras son seres más complejos y trágicos. Los relatos de licantropía han sido objeto de fascinación en la literatura, el cine y la cultura popular, lo que ha contribuido a la diversidad de interpretaciones y representaciones del origen de los licántropos a lo largo de la historia. Transformación y características de los licántropos. Varían según las distintas tradiciones y representaciones en la mitología y el folclore. Aunque hay diferencias, existen algunas características comunes asociadas a los licántropos en muchas historias. Transformación. Los licántropos son conocidos por su capacidad de cambiar de forma, generalmente de humano a lobo. Esta transformación puede ocurrir de diferentes maneras, como mediante una maldición, un hechizo, una poción o incluso por la influencia de la luna. Apariencia. Cuando se transforman en lobos, los licántropos suelen adquirir un aspecto feroz y poderoso. Se describen como lobos de gran tamaño, con dientes afilados, garras poderosas, ojos brillantes y pelaje grueso.
Fuerza y agilidad. Los licántropos poseen una fuerza y agilidad sobrehumanas en su forma de lobo. Se los representa como criaturas extremadamente rápidas, ágiles y poderosas, capaces de cazar y derrotar a sus presas con facilidad. Sentidos agudizados. En su forma de lobo, los licántropos poseen sentidos agudizados, como el olfato y la audición, que les permiten detectar a sus presas y enemigos a gran distancia. Instintos animales. Los licántropos, al ser una mezcla entre humano y lobo, suelen tener una conexión profunda con sus instintos animales. Esto los hace más salvajes, impulsivos y propensos a dejarse llevar por sus instintos depredadores. Vinculación con la luna. En muchas tradiciones, la transformación de los licántropos está vinculada a la influencia de la luna. Se cree que la luna llena desencadena su transformación, haciéndolos más propensos a cambiar de forma y actuar bajo su influencia. Relación de la luna y los licántropos. Es un aspecto central en la mitología y las representaciones de estos seres. A menudo, se cree que la luna ejerce influencia sobre los licántropos y juega un papel crucial en sus transformaciones y comportamiento. Aquí están los puntos clave de la relación entre la luna y los licántropos. Transformación lunar. En muchas leyendas y relatos populares, se dice que los licántropos experimentan su transformación en forma de lobo durante la noche, especialmente durante las noches de luna llena. La luna llena se asocia con un mayor poder y energía, lo que desencadena la metamorfosis del licántropo y lo impulsa a adoptar su forma animal. Atracción y llamado. Se cree que los licántropos sienten una atracción magnética hacia la luna llena. La presencia de la luna llena los llama y los incita a someterse a la transformación, a menudo sintiendo una sensación de urgencia o compulsión irresistible. Potenciación de habilidades. La luz de la luna llena se cree que potencia las habilidades y características de los licántropos. Durante esta fase lunar, se dice que son más fuertes, rápidos y feroces, lo que los convierte en depredadores aún más formidables. Ciclos lunares y cambios de comportamiento. Además de la luna llena, los licántropos también pueden experimentar cambios en su comportamiento y apariencia durante otras fases lunares. Algunas creencias sugieren que los licántropos pueden manifestar características más bestiales o tener un comportamiento más agresivo durante las noches de luna creciente o decreciente. Mitos y simbolismo. La conexión entre los licántropos y la luna ha sido una fuente de mitos y simbolismo en diversas culturas. Se cree que la luna representa los aspectos más oscuros y primitivos de la naturaleza humana, y la transformación de los licántropos bajo su influencia es un recordatorio de la dualidad y los instintos salvajes que residen en el interior de las personas. Influencia psicológica. Además de las teorías míticas y simbólicas, algunas interpretaciones sugieren que la relación entre la luna y los licántropos puede ser una manifestación psicológica. Se argumenta que las creencias en la transformación de los licántropos pueden estar relacionadas con trastornos mentales como la licantropía clínica, donde las personas creen ser licántropos y experimentan cambios de identidad y comportamiento asociados con las fases lunares. La relación entre la luna y los licántropos está arraigada en la mitología y las representaciones populares. La luna llena se considera un desencadenante de la transformación de los licántropos y se cree que potencia sus habilidades y comportamiento. Esta relación ha sido objeto de simbolismo y mitos, y sigue siendo un elemento importante en la mitología de los licántropos. Licántropos en la mitología griega. En la mitología griega, no hay una presencia prominente de licántropos o seres similares. Sin embargo, hay algunas menciones y relatos de criaturas con características similares a los licántropos en ciertos mitos y leyendas. Aquí están algunos ejemplos. Licaón es un personaje asociado con los licántropos, es un rey de Arcadia mencionado en varias fuentes mitológicas. Según la leyenda, también desafió a los dioses al servirles carne humana. Como resultado, Zeus lo castigó transformándolo en un lobo o en una forma similar a un lobo. La palabra licántrop deriva de su nombre. Damarcus fue un legendario guerrero de Esparta mencionado en la obra del poeta romano Ovidio, Las Metamorfosis.
Según el relato, durante una batalla, fue golpeado por una flecha envenenada con sangre de lobo y se convirtió en un lobo a tiempo completo, perdiendo su forma humana por completo. Si bien estos personajes y sus relatos mencionan la transformación de humanos en lobos o en seres similares, su presencia en la mitología griega es relativamente limitada en comparación con otras criaturas y deidades mitológicas más conocidas. Licántropos en la mitología nórdica. Existen referencias a seres similares a los licántropos, aunque se presentan de manera diferente en comparación con otras tradiciones. A continuación, te presento algunos ejemplos. Ulfednar. Eran guerreros ferozmente valientes y temidos que se asemejaban a los lobos. Se dice que vestían pieles de lobo y adoptaban características de estos animales durante la batalla. Algunas fuentes sugieren que podían transformarse parcialmente en lobos o adquirir habilidades y ferocidad lupinas mientras luchaban. Berserkers. Aunque no son específicamente licántropos, eran guerreros nórdicos conocidos por su furia y ferocidad en el combate. Se creía que entraban en un estado de trance frenético antes de la batalla, donde se decía que adquirían habilidades y características similares a las bestias, como la fuerza sobrehumana y la resistencia. A menudo se les describía como teniendo una apariencia salvaje y lobo. Skoll y Hati son dos lobos en la mitología nórdica que perseguían a los astros. Skoll perseguía al sol, mientras que Hati perseguía a la luna. Según las creencias, durante el Ragnarok, el fin del mundo, se creía que los lobos finalmente alcanzarían y devorarían al sol y a la luna, sumiendo al mundo en la oscuridad total. Si bien los licántropos en la mitología nórdica no se presentan de la misma manera que en otras tradiciones, como la mitología griega, los Ulfednar y los Berserkers muestran similitudes en términos de conexión con los lobos y la adquisición de características animales durante el combate. Estos seres reflejan la importancia y el simbolismo de los lobos en la cultura nórdica y su asociación con la ferocidad y el coraje en la batalla. El folclore europeo y los licántropos. Estas criaturas han sido parte de las leyendas y mitos populares en varias regiones de Europa. A continuación, te presento algunos aspectos relevantes sobre los licántropos en el folclore europeo. Transformación. Según las creencias populares, los licántropos son personas que tienen la capacidad de transformarse en lobos. Esta transformación puede ocurrir de diferentes maneras, como mediante un hechizo, el uso de una piel de lobo o la influencia de la luna llena. Durante la transformación, el individuo adquiere las características físicas y los instintos de un lobo, mientras retiene parte de su inteligencia humana. Maldiciones y herencia familiar. En muchas leyendas, los licántropos son vistos como personas malditas. Se dice que la licantropía puede transmitirse de generación en generación como una maldición familiar. En algunos relatos, se cree que aquellos que cometen actos impuros o blasfemias pueden ser condenados a convertirse en licántropos como castigo. Luna llena y licantropía. La luna llena tiene un papel destacado en la mitología de los licántropos. Se cree que, durante esta fase lunar, los licántropos se transforman de manera involuntaria y experimentan una intensificación de sus instintos bestiales. La luna llena se asocia con la influencia y control sobre la transformación y el comportamiento de los licántropos. Plata y otras debilidades. Según las leyendas, los licántropos son vulnerables a ciertos elementos, como la plata. Se dice que las heridas infligidas por objetos de plata pueden ser especialmente dañinas para ellos. Además, en algunas tradiciones, se cree que los licántropos son repelidos por objetos sagrados, como cruces y agua bendita. Caza y rituales de protección. El folclore europeo también incluye relatos sobre la caza de licántropos. Se dice que las comunidades locales pueden organizar cacerías para buscar y eliminar a estos seres peligrosos. Además, se han desarrollado rituales y amuletos para protegerse de los licántropos, como la colocación de hojas de ruda en las puertas y ventanas para mantenerlos alejados. Simbolismo y metáforas. En muchas ocasiones, los licántropos en el folclore europeo representan la dualidad humana y animal. Estos seres a menudo simbolizan la lucha entre los instintos primitivos y la racionalidad humana.
También se han utilizado como metáforas para explorar temas como la transformación interna, los conflictos morales y la pérdida de control. El folclore europeo ha contribuido en gran medida a la popularidad y el imaginario de los licántropos en la cultura occidental. Aunque las representaciones y las creencias pueden variar de una región a otra, estas criaturas continúan siendo un elemento fascinante y aterrador en las tradiciones y narrativas folclóricas. Licántropos en las culturas indígenas. En las culturas indígenas de diversas partes del mundo, también se encuentran referencias y creencias relacionadas con los licántropos. Aunque las representaciones pueden variar, existen algunas tradiciones que incluyen seres similares a los hombres lobo. Aquí hay algunos ejemplos. Naskapis y Mi'kmaqs, América del Norte. Las tribus Naskapi y Mi'kmaq de Canadá tienen leyendas que hablan de seres conocidos como Wendigo o Wendigo. Estas criaturas se describen como seres sobrenaturales que tienen una apariencia humana pero también exhiben rasgos de lobos o bestias. Se cree que los Wendigo son seres malvados y caníbales que se transforman en licántropos durante la noche. Tribus Navajo y Hopi, América del Norte. En las tradiciones de las tribus Navajo y Hopi en América del Norte, existe la figura del Skinwalker. Se cree que los Skinwalkers son personas que poseen la habilidad de transformarse en animales, incluyendo lobos. Estos seres pueden ser vistos como protectores de la comunidad o como figuras malévolas que causan daño y enfermedad. Tribus Shoshone y Ute, América del Norte. En las tradiciones de las tribus Shoshone y Ute en América del Norte, se encuentran relatos de Nahual o Nahuali. Estos son seres que tienen la capacidad de transformarse en animales, incluyendo lobos. Se cree que los Nahuali son seres con habilidades sobrenaturales, que pueden usar su transformación para interactuar con el mundo espiritual o para ejercer poderes curativos. Tribus mayas, Mesoamérica. En la mitología maya, existe la figura del aullador o guayob. Los guayob son seres sobrenaturales que tienen la habilidad de transformarse en animales, como lobos. Se les considera guardianes y protectores de la naturaleza y los bosques, y también pueden ser asociados con la magia y el chamanismo. Estos son solo algunos ejemplos de cómo los licántropos o seres similares han sido parte de las tradiciones y mitologías indígenas. Cada cultura tiene su propia interpretación y significado de estas criaturas, y su papel puede variar desde seres malignos hasta protectores o guardianes. Estas creencias y relatos reflejan la conexión profunda entre las culturas indígenas y la naturaleza, así como su comprensión de la relación entre los humanos y los animales. Licántropos en la cultura africana. También se encuentran algunas referencias y creencias relacionadas con los licántropos o seres similares. Sin embargo, es importante destacar que la variedad y especificidad de estas creencias pueden variar significativamente entre diferentes grupos étnicos y regiones del continente africano. Bultungin y Yena. En la mitología de los Khoisan, un grupo étnico del sur de África, existen criaturas conocidas como Bultungin o Yena. Estos seres son descritos como híbridos entre humanos y hienas, que tienen la capacidad de cambiar de forma entre ambas. Se cree que los Bultungin o Yena poseen habilidades mágicas y pueden transformarse para causar daño o influir en la vida de las personas. Bereuyenas. En algunas culturas del África Oriental, se encuentran creencias en los Bereuyenas, hombre hiena. Estos seres son considerados criaturas sobrenaturales que pueden transformarse entre la forma humana y la forma de hiena. Se les atribuyen características como la fuerza sobrehumana, la resistencia y la capacidad de usar la magia negra. En algunas leyendas, se dice que los bereuyenas son seres malévolos y a menudo se les asocia con la brujería y el vampirismo. Anito y Gazo. En la cultura iwi de África Occidental, existen creencias en criaturas conocidas como Anito y Gazo. Estos seres son considerados espíritus poderosos que pueden tomar la forma de animales, incluyendo lobos. Se les atribuyen habilidades sobrenaturales y se cree que pueden poseer a las personas, transformándolas en licántropos o seres similares.
Es importante tener en cuenta que las creencias y mitologías varían ampliamente en el continente africano, y los licántropos o seres similares pueden tener diferentes nombres y características según las tradiciones culturales específicas. Estas creencias reflejan la rica diversidad de las culturas africanas y su conexión con la naturaleza y lo sobrenatural. Licántropos en la literatura y el cine. Los licántropos, u hombres lobo, han sido una figura popular en la literatura y el cine a lo largo de los años. Su imagen ha sido utilizada en diversas obras para crear historias de misterio, horror y fantasía. Aquí hay algunos ejemplos destacados de licántropos en la literatura y el cine. Literatura. Drácula, de Bram Stoker. Aunque no es el protagonista de la historia, el personaje de Renfield en esta famosa novela muestra una transformación gradual hacia una figura lupina. El hombre lobo, de Montague Summers, publicado en 1933, este libro recopila diferentes historias y leyendas sobre licántropos en diferentes culturas y épocas. Hombres lobo en el oeste, de Robert McCammon, esta novela se desarrolla en el viejo oeste americano y presenta una historia de hombres lobo en un contexto histórico. Cine. The Wolfman, 1941. Esta película clásica de Universal Pictures fue protagonizada por Lon Chaney Jr. y ayudó a popularizar la imagen del hombre lobo en la cultura popular. Es considerada una de las películas más influyentes del género. An American Werewolf in London, 1981. Dirigida por John Landis, esta película de terror y comedia sigue la historia de un hombre que es atacado por un licántropo mientras está de viaje en Inglaterra. Underworld, 2003. Esta franquicia de películas de acción y horror presenta una guerra secreta entre vampiros y licántropos, con una trama que involucra transformaciones de hombres lobo y su lucha contra los vampiros. Estos son solo algunos ejemplos representativos de la presencia de los licántropos en la literatura y el cine. A lo largo de los años, los hombres lobo han sido retratados en una variedad de obras, tanto en el género del terror como en otros géneros, y su imagen icónica ha dejado una marca en la cultura popular. Interpretaciones psicológicas y simbólicas de los licántropos. Los licántropos, o hombres lobo, también han sido objeto de interpretaciones psicológicas y simbólicas en diversos contextos. A continuación, se presentan algunas interpretaciones comunes. Dualidad humana. Los licántropos a menudo se interpretan como símbolos de la dualidad humana. Representan la lucha interna entre los aspectos primitivos e instintivos de nuestra naturaleza animal y los aspectos racionales y civilizados de nuestra naturaleza humana. Estos seres simbolizan la tensión entre nuestros deseos más básicos y nuestros intentos de controlar y reprimirlos. Liberación de los instintos reprimidos. Los licántropos también pueden interpretarse como una expresión simbólica de la liberación de los instintos reprimidos. Representan la liberación de la energía y la agresión contenida, permitiendo que nuestros impulsos y deseos más salvajes salgan a la superficie. Esta interpretación sugiere que, en momentos de transformación, los licántropos nos recuerdan la importancia de aceptar y abrazar nuestros instintos más primitivos. Metáfora de la transformación. Los hombres lobo también pueden verse como una metáfora de la transformación personal y el crecimiento. La transformación del ser humano en un lobo puede representar un cambio interno, una evolución de la identidad y una búsqueda de una nueva forma de ser. Esta interpretación sugiere que los licántropos simbolizan la capacidad de reinventarse y adaptarse a nuevas circunstancias. Represión y culpa. En algunas interpretaciones psicológicas, los licántropos pueden ser vistos como una manifestación de la represión y la culpa. La transformación en un hombre lobo podría representar una liberación de la culpa reprimida y los deseos prohibidos. Estos seres simbolizan la liberación de los aspectos oscuros y reprimidos de nuestra psique, a menudo relacionados con la sexualidad y los impulsos violentos. Descontrol y pérdida de identidad. Los licántropos también pueden interpretarse como símbolos de descontrol y pérdida de identidad. Durante la transformación, los licántropos pierden su control racional y se sumergen en un estado de furia y violencia desenfrenada.
Esta interpretación sugiere que los hombres lobo representan la pérdida de control y la lucha por mantener nuestra identidad frente a fuerzas internas poderosas. Estas interpretaciones pueden variar y ser subjetivas. La simbología de los licántropos puede tener diferentes significados dependiendo del contexto cultural, personal y artístico en el que se encuentren. Si como yo hasta ahora has disfrutado de esta gran información, no te puedes perder la segunda parte de este ser mitológico porque te quedarás verdaderamente alucinado. Si el contenido fue de tu gusto, quieres contar tu historia o quieres apoyar el canal con una aportación voluntaria, dentro de la descripción encontrarás mis datos y mi número telefónico para contactarme. De antemano mil gracias por tu apoyo y compañía. Esto fue Lobo Alfa y la Jauría. Hasta la próxima.